Hola chicos, tal y como hemos visto, pues con el experimento de Michelson y Morley quedó patente que la velocidad de la luz tenía que ser la misma siempre, ¿vale? Y eso entonces lo que hacía era que las transformaciones de Galileo, esas transformaciones de coordenadas para las posiciones y luego derivando las velocidades y las aceleraciones de un objeto en movimiento con respecto a un objeto que esté quieto, ¿vale? Pues no valen, no valen. Poníamos el ejemplo del rayo de luz dirigiéndose hacia otro rayo de luz y la velocidad a la que medíamos no era el doble de la velocidad de la luz, sino solamente la velocidad de la luz. Entonces, eso que Lorentz hizo una artimaña matemática para, para ver cómo funcionaba, para ver cómo se podía corregirse, pero que ni él mismo se la creía, pues Einstein sí se la creyó y lo que hizo fue crear las transformaciones que se llaman transformaciones de Lorentz-Einstein. Transformaciones de Lorentz-Einstein, que son pues las transformaciones que rigen la teoría de la relatividad especial. Entonces lo que nos dicen, recordemos, tenemos un sistema de referencia X y Z quieto y otro sistema de referencia X' y' Z' moviéndose a una velocidad v constante, alejándose a lo largo del eje X. ¿Vale? Todo lo demás coincide. Entonces, en ese caso, las posiciones de un objeto tercero visto desde este punto desde este sistema de referencia o visto desde este sistema de referencia, pues las ecuaciones de transformación de unas coordenadas en otras serían que la posición en el sistema X' sería gamma por X menos V por T, siendo V la velocidad a la que se mueve el sistema prima. Ahora digo lo que es la gamma. Y' coincide, Z' coincide, puesto que no hay movimiento ni en el eje Y ni en el eje Z. Y esto también es muy interesante, el tiempo es distinto. Perdón. Esto suponiendo movimiento a lo largo del eje X, ¿vale? Esta gamma es 1 partido la raíz cuadrada de 1 menos beta al cuadrado. Ya os preguntaréis, ¿y qué es beta? Pues beta es v partido por c. V la velocidad a la que se mueve el sistema y c la velocidad de la luz, ¿vale? Y esto es un número que iría desde un 0, si la velocidad vale 0, el sistema está en reposo, hasta un 1. C partido por c sería un 1 cuando tenemos que este sistema se mueve a la velocidad de la luz. Claro, si esto va desde 0 hasta 1, gamma iría cuando esto vale 0. El factor gamma, que es en realidad el importante, el factor gamma iría desde 1 partido raíz de 1, es decir, desde 1 hasta cuando la velocidad vale la velocidad de la luz, esto vale c partido por c, que es 1, 1 menos 1 partido por 0. Dividimos entre 0 y por lo tanto diverge. Es decir, que gamma es siempre mayor o igual que 1. ¿Vale? Y beta puede ser menor o igual que 1 o 0. ¿Vale? Es decir, tenemos que va desde el 1 hasta el infinito en caso de que el objeto, el sistema de referencia prima, se mueva a la velocidad de la luz. ¿De acuerdo? Una cosa interesante que tiene que pasar siempre que tengamos una buena teoría nueva es que sea capaz de explicar lo anterior. Es decir, hemos dicho ya que la teoría de la relatividad, estas ecuaciones son aplicables cuando la velocidad es muy alta. La velocidad del sistema de referencia es muy alta. Similar o bastante cercana a la velocidad de la luz. ¿Qué ocurre cuando la velocidad que tenemos es mucho menor que la velocidad de la luz? Son velocidades ordinarias, ¿vale? Las velocidades a las que estamos acostumbrados. En ese caso, lo que hemos dicho, podemos aproximar beta. Beta es, como v es mucho más pequeño que la velocidad de la luz, beta sería pues aproximadamente 0, 0,000 algo. Entonces, si beta es aproximadamente 0, gamma es aproximadamente 1. Y en tal caso, ¿qué es lo que ocurre con nuestras ecuaciones? Pues que tenemos que x' es igual a 1 por x menos vt,
y' es igual a y, z' es igual a z, y aquí pues tendríamos que t' es igual a 1 por t menos v frente a c era pequeño, pues frente a c cuadrado mucho más pequeño, ¿vale? Por lo tanto, esto también se puede aproximar a 0. T' es igual a t. Y tendríamos las ecuaciones de Galileo. Es decir, que una teoría no va en contra de la otra. Las ecuaciones de transformación de Galileo, que son a las que nosotros estamos acostumbrados, son una simplificación de estas que son más generales, de Lorentz-Einstein, para cuando la velocidad es pequeña, ¿vale? Pues bien, estas ecuaciones, como digo, tienen una serie de consecuencias interesantísimas. En primer lugar, el espacio no es el mismo, o no medimos el espacio igual dependiendo si estamos en movimiento o no estamos en movimiento. Aquí ocurre lo que le llamamos la contracción de las longitudes. Imaginémonos que vamos a medir este trozo de longitud L a lo largo del eje X, ¿vale? A lo largo del eje X. En el eje Y en el eje Z no pasa nada porque no estamos moviendo en el eje X. Lo medirían igual. Claro, si yo quiero medir este trozo de longitud, tendría que medir x sub 1 y x sub 2. L sería x sub 2 menos x sub 1. Si estoy aquí. Pero si estoy aquí sería x sub 1', x sub 2'. Pues L sería x sub 2' menos x sub 1'. ¿Vale? Sería medir un intervalo, pero con unas ecuaciones o con otras. Utilizando esta transformación, ¿vale? Para ponerlo todo en el mismo sistema de referencia, puedo comprobar, no me voy a entretener, pero puedo comprobar que lo que ocurre es lo que se conoce como la contracción de la longitud. Esta L, voy a llamarle en vez de L delta x' y delta x, ¿vale? Ese delta x' sería igual a gamma por delta x. ¿Vale? Es decir, este trozo de longitud lo mediría distinto si estoy en el sistema que se está moviendo a si estoy en el sistema que está en reposo, ¿vale? Decimos que es la contracción de la longitud porque, digamos, esto está pensado en si tú te montas en una nave y te vas a Alfa Centauro, ¿vale? Tu nave tiene una determinada longitud, delta L. Tú mides y eso son 100 metros, ¿vale? Lo que sea, 100 metros. Entonces, observemos lo siguiente. Esa nave que tú ves que son 100 metros porque tú estás montado aquí y pues tienes 100 metros, estás todo el rato, esta nave está moviéndose a una velocidad muy alta y tienes 100 metros de largo. Si lo midiéramos desde el sistema de referencia que está en la Tierra, recordemos que gamma tiene que ser siempre mayor que 1. ¿Vale? Pues esa nave que está midiéndose desde el sistema que desde aquí dentro tiene 100 metros, desde el sistema que está en la Tierra, el sistema que está en reposo, se supone, pues me va a salir que mide esos 100 metros, pero dividido entre un número mayor que 1. Es decir, tiene una longitud más pequeña. Cuando tenemos estos objetos que están moviéndose, varía su longitud. Por otra parte, tenemos la dilatación temporal. Tenemos contracción de la longitud. Por otro lado, tenemos la dilatación temporal. Si yo cojo y mido lo que mide un segundo en un reloj que esté en esta nave, que le llamaré T' o delta T', que sería pues un intervalo de tiempos, T2 menos T1, ¿vale? Y un intervalo de tiempo aquí dentro, ¿vale? Pues si yo quiero comparar cuántos son estos intervalos y los pongo todos en el mismo sistema de referencia utilizando esta ecuación, pues me va a salir que el tiempo se dilata, dilatación temporal. Lo que tengo aquí es que delta T es igual a gamma por delta T'. Observemos. Si estamos en la Tierra y nosotros medimos aquí un segundo y observamos el reloj de la persona
que está dentro de la nave espacial, pues veremos que un reloj en un segundo en la Tierra va a ser más grande que un segundo de la persona que está ahí dentro. ¿Lo veis? Sí, o si queréis, imaginémonos que gamma vale 2. Pues si aquí dentro pasa un segundo, la persona que está aquí dentro de la nave ve que ha pasado un segundo, la persona que está en la Tierra va a haber visto que han pasado 2 segundos. ¿Vale? Es decir, que el reloj que está aquí dentro va más lento. Esto se le conoce como dilatación temporal. Puede parecer un poco confuso los nombres, ¿vale? Dilatación temporal tiene que ver con que parece que la persona que se está moviendo, el tiempo se alarga, es decir, un segundo dura más y por eso pasa más lento. Y aquí contracción de la longitud se llama así porque la persona que está aquí dentro ve como que las longitudes, las que están fuera, encogen. ¿Vale? Entonces, por eso parece que las distancias son menores. ¿Vale? Tardas menos en llegar a otro espacio, no porque tú puedes verlo como que tu reloj va más lento y por eso tardas menos tiempo, o que tu reloj va bien y lo que ves es que las distancias se han acortado. Entonces, estamos viendo otra vez aquí lo mismo. El factor gamma es el que me relaciona un tiempo con el otro. Esto es lo que se utiliza, por ejemplo, para lo de la paradoja de los gemelos. Siguiente cosa interesante. Ahora la simultaneidad de los eventos es relativa. Relatividad de la simultaneidad. ¿Qué significa esto? A ver, nosotros tenemos muy claro cuando ocurren dos cosas al mismo tiempo. Es decir, tú estás aquí y se encienden dos luces, una por delante y una por detrás a la vez, tú ves que se han encendido a la vez. Tienes que tener los ojos como un camaleón, pero ves que se han encendido las dos luces a la vez. Porque llega a ti la luz en ambos casos al mismo tiempo. Sin embargo, imaginémonos que esta se enciende antes y esta se enciende después. ¿Vale? Pues está claro que no ha ocurrido las dos cosas relativas, ¿vale? Una ha pasado antes, otra ha pasado después. Pues bien, en ese segundo caso en el que esta se ha encendido antes y esta se ha encendido después, va a haber un sistema de referencia, una determinada velocidad a la que vayas tú, que claro, como se contraen las distancias, tendrías que moverte para este lado, no sé, ¿vale? Como se contraen las distancias, si vas a una determinada velocidad, la que sea, pues llegarían los dos fotones al mismo tiempo. Entonces hay un sistema de referencia en el cual tú ves que estos dos eventos ocurren al mismo tiempo, aunque en otro sistema de referencia no los veas ocurrir. O sea que ahora ya eso de que algo es simultáneo es relativo. Lo que no va a ocurrir nunca es que cuando haya algo con una relación causa-efecto, veamos el efecto antes que la causa. Eso no va a ocurrir nunca, porque la información viaja a la velocidad de la luz. Entonces no puede ocurrir que ocurra un efecto antes de que pueda llegar la información de la causa allí, ¿vale? Es decir, eso no va a pasar nunca. Pero sí, dos eventos que no tengan relación el uno con el otro, sí que siempre va a haber un sistema de referencia en el cual podamos verlos a la vez. Y bueno, tiene muchas más cosas, pero la última de las cosas de las que quiero comentaros es la energía, ¿vale? La energía y la masa. Claro, utilizando estas ecuaciones, pues ahora resulta que la energía que tiene una partícula, la energía que tiene una partícula la que sea, el cuadrado de la energía sería m cuadrado c a la cuarta más p cuadrado c cuadrado. C es la velocidad de la luz, m sería la masa que tiene ese objeto y p sería el momento lineal. Recordemos que p era m por v, ¿vale? La masa por la velocidad. Entonces esta es la energía de una partícula. En concreto, en una partícula en reposo, si la partícula es reposo, esto vale 0, entonces esto vale 0. Vaya hombre, vamos a ponerlo otra vez que se vea bien. M cuadrado c a la cuarta más
p cuadrado c cuadrado, ¿vale? Pero si esta última parte vale 0, p vale 0, entonces lo que tenemos que sería e cuadrado es igual a m cuadrado c a la cuarta, o lo que seguro suena más, si hago raíces cuadradas, e es igual a mc cuadrado, que es la ecuación famosa esta de la relatividad. ¿Qué es lo que nos indica? La energía que tiene una partícula. Aquí hay una correlación entre la energía y la masa, ¿vale? El defecto de masa lo sacaremos de esta ecuación. Hay una correlación entre la energía y la masa, es decir, nosotros podemos ver una equivalencia. Ahora ya no hay masa o no hay energía, sino lo que tenemos es una masa-energía. De hecho, no se llama ya el principio de conservación de la energía ni el principio de conservación de la masa, sino lo que tenemos es el principio de conservación de la masa-energía, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque nosotros podríamos coger y un protón, por ejemplo, hacerlo desaparecer totalmente. Podríamos transformar toda la masa que tiene el protón en energía, ¿vale? Un protón en reposo. Solamente tenemos que coger y poner aquí la masa del protón, aquí poner la velocidad de la luz y nos sale la energía que tendría esa partícula si desaparece totalmente, ¿vale? De aquí fue cuando se pusieron los científicos a echar cuentas, los del proyecto Manhattan, y dijeron, oye, aquí con los elementos radioactivos, si perdemos un poquito de masa sale muchísima energía. Vamos a hacer una bomba. Bueno, pues eso. Esto sería la energía de una partícula en reposo, ¿vale? Cuando lleva una cierta velocidad, pues aparte hay que meterle la energía cinética, que en definitiva es esto. Una última cuestión sería la masa, porque estamos hablando de partículas en reposo. Esto tendría que ser, esto sería la masa en reposo y la energía de una partícula en reposo, ¿vale? ¿Por qué la masa en reposo? Porque la masa que tiene una partícula es gamma por la masa en reposo. Aquí hablamos de masa en reposo porque también la masa depende de la velocidad. Recordemos que gamma era mayor o igual que 1, puede llegar hasta infinito. Esta es una razón por la cual la masa no puede alcanzar la velocidad de la luz. Imaginémonos que un electrón, un único electrón, alcanza en algún sitio del universo la velocidad de la luz, ¿vale? Pues si un electrón alcanzase la velocidad de la luz, esto sería un 1, esto sería un 1 y por lo tanto esto sería un 0, lo de abajo sería un 0 me refiero, y gamma valdría infinito, 1 partido por 0 infinito. Entonces la masa de ese único electrón adquiriría una masa infinita y todo el universo colapsaría sobre este electrón por gravedad, ¿vale? Entonces no hay ninguna partícula con materia que sea capaz de alcanzar la velocidad de la luz. Por eso la velocidad de la luz es un límite, ¿vale? Digamos que conforme tú vas acelerando un objeto, ese objeto va ganando masa y por lo tanto cuesta más energía seguir acelerándolo, y va ganando más masa, por lo tanto cuesta más y por lo tanto para que una partícula alcanzase esta velocidad de la luz necesitaría necesitaría energía infinita, ¿vale? Pues ya está esto de aquí. Por eso muchos ejercicios pues se dice ignore los efectos relativistas de los de un acelerador de partículas. Oye, la velocidad que adquiere un protón en un ciclotrón, no sé cuánto, ignore efectos relativistas. ¿Por qué? Pues porque usamos la masa del protón o la masa del electrón o la masa del neutrón, pero la masa en reposo, ¿vale? Suponemos que esto vale 1 y la masa vale la masa en reposo. Si tuviéramos velocidades muy altas, pues esto no es ignorable. Y hay que tener en cuenta que un electrón pues, tendría mucha más energía, mucha más masa, perdón, que la que le correspondería. ¿De acuerdo? Pues yo creo que esto de aquí nos sirve ya un poquito para tener una ligera idea de por dónde van los tiros con las transformaciones con la relatividad especial. ¿De acuerdo? Estos flecos, como lo del defecto de masa, lo pondré en otro vídeo. Hasta luego.